Onofrius, de mi corazón, ¿cómo estás, caballero? Muy bien, Marcus, aquí encantado de estar en este episodio hablando de software. Vaya capitulito que hemos tenido hoy, ¿eh? Hoy vamos a hacerlo cortito del pie, si te parece. Hemos traído un software para plataformas que quieren justamente publicar o hacer algunas acciones, ¿vale? En redes sociales, como contestar a clientes, por ejemplo, a través de DM de Instagram y demás. Sí. Miquel nos explica cómo llegar a más de 40.000 euros de MRR en 8 meses, lo cual Claro. es un gran éxito, ¿no? Así que no tiene pérdida, yo creo, Marc. Totalmente, llevan 8 meses solo de mercado. Este hombre es puro barro ahora mismo. Nos contaba que trabaja 12 horas al día, que está, bueno, pues todo el día solucionando problemas y sobre todo, bueno, pues incluyendo alguna que otra cagada propia de cualquier software que lleve 8 meses, ¿no? Sí, y nos ha contado sus canales también, cómo han vendido, cómo consiguieron sus primeros clientes por AppSumo, cómo ahora están a tope con SEO y Paid, ¿no? Cómo son ya 3 personas en el equipo, pero que ha empezado el último esta semana, o sea que han sido 2 hasta hace nada, y cómo está invirtiendo más de 15.000 euros al mes en Paid, ¿no? En anuncios. Totalmente, Así que, totalmente. Marc, yo 15, creo 20 mil que euros de paid que hace que ese sea su motor principal y su inversión principal. O sea que vamos a ver como un software que factura 40 invierte prácticamente la mitad de su presupuesto en captar un nuevo cliente. Vamos a ello. vamos a por ello. Pues bienvenidos a un nuevo episodio en Desde el Barro Podcast. Hoy, Marc, tengo que decirte, tío, que estoy muy contento porque venimos a hablar con Benjamín, donde hablamos un poco del futuro, ¿no? De la tecnología y de la sociedad Sí, en general. Después hemos totalmente. hablado con Jesús y con Álvaro, donde hemos hablado de libros. Y hoy volvemos Correcto. al terreno que conozco, que es el software. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Muy bien, Onofre, caballero. La verdad es que hemos tenido unas últimas entrevistas de lo más diferentes entre sí, porque ha habido perfiles de todos los colores, Sí. habidos y por haber. Pero sí, efectivamente, hoy volvemos a la comodidad, ¿no? Para nosotros, para lo que estamos habituados y para encontrar ese rol de developer que nos da respuestas más parecidas a lo que nos gusta escuchar. Sí. Hoy yo vengo con un montón de curiosidad porque Miquel es un... Bueno, lo tenemos aquí. Quien esté viendo el vídeo ya lo ha visto. ¿Qué tal, Miquel? Te presento. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Encantado, muchas gracias por la invitación. Yo estoy encantado de que estés aquí hoy porque hace ya algunos meses, diría, que te sigo en LinkedIn y, oye, me alucina tu contenido. O sea, es muy guay contando cómo creáis, ¿no? Cómo estáis creando GetLatte.dev y más, ¿no? Y de una forma muy transparente y sin mucho chat GPT, ¿no? O sea, es muy concreto, muy concreto. Estos son Ujú. los números, esto es lo que hemos hecho. Me encanta por eso. Y quería preguntarte, para dar contexto a la audiencia, ¿qué es GetLatte o Latte? Pues básicamente es una API que lo que hace es ayudar a desarrolladores a integrarse con redes sociales, ¿no? Entonces, nuestros usuarios normalmente son software, son SaaS, que quieren lanzar en su aplicación una integración con Instagram, una integración con TikTok, con cualquier red social. Y bueno, tiene su complejidad, ¿no? Aparte de que muchas veces estas APIs están bloqueadas y necesitas, bueno, pasar unos procesos. Entonces con nosotros es muy fácil, ¿no? Básicamente se conectan nosotros y el proceso son minutos en vez de tardar meses que podrías estar integrando. Claro. Cuáles son los cuellos de botella desde el punto de vista del producto, Miquel? ¿Qué es lo que más os cuesta? Porque he leído por ahí que aceptáis un 90%, ¿no? de conversión de publicación o de try, ¿no? Cuéntanos Sí. ahí cómo funciona. Sí, o sea, al final nosotros intentamos abstraer la complejidad de las APIs oficiales de cada una de las plataformas, porque nosotros solo usamos APIs oficiales, no hacemos scraping, no hacemos nada por el estilo. Y cada plataforma, digamos, tiene pues unos límites de megabytes que puedes subir en las imágenes o un número de caracteres que puedes subir cuando escribes los posts, cosas así, ¿no? Entonces nosotros intentamos que sea lo más user-friendly en el sentido de que sea fácil para los usuarios lidiar con esto, ¿no? Pero el usuario al final tiene que pues subir contenido que esté, o sea, que funcione para cada plataforma. Y eso es el porcentaje pequeño de errores que siguen ocurriendo que intentamos, Claro. bueno, intentamos gestionar nosotros, ¿no? Comprimiendo archivos o cosas parecidas, pero no siempre se puede, ¿no? No siempre puedes hacerlo tú.
Claro. Claro. Miquel, ¿tienes algunos ejemplos de algunas empresas que hayan podido utilizaros para entender? Porque entiendo, o me gustaría entender si lo utilizan como una propuesta de valor clara de ese negocio o si es un complemento adicional porque son negocios que gestionan mucho volumen de conversación o tienen canales de social muy grandes o cuéntanos un poco. Un caso muy, o sea, muy repetido que estamos viendo ahora son SaaS de generación de imagen, ¿no? Por ejemplo, Claro. un SaaS que genera imágenes de producto para e-commerce, Ujú. que aparte de la generación de imagen, lo que quiere es que sus usuarios puedan publicar todo el contenido en redes sociales directamente, ¿no? Entonces ellos, su core es lo que es la generación de imagen y quieren, digamos, simplificar todo lo que sea la integración para publicar. Y ahí es donde nosotros entramos y esto es bueno. Tenemos muchos SaaS de este estilo, ¿no? Que generan imágenes y luego necesitan publicarlas en redes sociales. Justo. Claro. Por ejemplo, Marc, por acabar de entenderlo también, utilizamos Riverside para grabar el podcast, ¿no? Que es, para quien no lo sepa, y una de las cosas que hace es que crea Magic Clips, ¿no? Los Claro. crea automáticamente, que bueno, algunos son más acertados y otros menos, pero entiendo que lo que hace Miquel es justamente darle una herramienta potencialmente a Riverside, ¿no? Para que tú Correcto. desde su Exacto. plataforma puedes darle un clic y publicarlo en Instagram o en TikTok o donde sea, ¿no? Y, Exacto. y esas empresas, Miquel, que han invertido tantos años seguramente en desarrollo, tipo, no sé, se me viene a la cabeza Metricool, HotSuite, estas empresas que tienen como core, ¿no? Ese complemento ahora mismo que es la publicación de contenido, organización y planificación de contenido y similar, ¿tienen riesgo? O sea, de algún tipo, ¿no? Versus el servicio que estáis sacando, ¿no? O sea, ¿hay alguien o tenéis alguna empresa de tipo HotSuite o Metricool o alguna de similar que ya tuviese implantado su propio desarrollo, que haya dicho, oye, vamos a ver cómo trabaja esta gente y vamos a ver si lo han hecho de una forma más funcional o por entenderlo, ¿no? Sí. O sea, sí tenemos aplicaciones que lo único que hacen, digamos, es publicar en redes sociales, no de Ok, este calibre como Metricool o claro, Hootsuite o Buffer o parecido. Pero bueno, realmente nosotros no llegamos o no competimos contra ellos porque ellos, o sea, al final su cliente es muy diferente, ¿no? Son agencias, son gente de marketing que no quiere claro, community complicarse manager. y quiere una serie de funcionalidades muy definidas. Entonces, a ver, no lo sé, supongo que saldrán alternativas, ¿no? Porque al final sí que es verdad que desarrollar el software es más barato ahora y más rápido, pero bueno, de momento creo que al final cuando Claro. estás tan consolidado es Claro, es difícil difícil. que te puedan sustituir, ¿no? Bueno, Claro. sí, ahí está, ahí está. Habrá un tema de precio, ¿no? Pero sí que entiendo que la barrera de entrada, ¿no? De esos softwares Sí. seguramente ha bajado ahora. Miquel, preguntarte por un poco de números, lo que quieras y puedas compartir para que la gente también os sitúe. ¿Cuántos años lleváis? ¿Cuánto tiempo? MRR creo que lo compartes también en LinkedIn y demás, o sea que un poco si nos puedes dar un poquito de contexto en este sentido. Sí, no tenemos ningún problema en dar números, o sea que llevamos ahora unos 8 meses, yo diría unos 8 o 9 meses, más o menos. Estamos justo este mes, hace una semana cruzamos los 40.000 de MRR. Ujú. Somos ahora mismo 3 personas en el equipo y, y básicamente eso es todo. Estaremos por ahí, tendremos unos 900 usuarios de pago, más o menos. Muy bien. Súper. Vamos a empezar, si quieres, Miquel, por explicar de dónde surge la idea, ¿no, Marc? Si te parece, Justo, contar un eso poco la iba. historia. ¿Qué pasó? ¿Qué identificaste al principio? ¿Qué es lo que la chispa que prendió el fuego de GetLatte? Pues no hay ninguna historia muy sexy, la verdad. O sea, estaba trabajando, o sea, desarrollando otro software que se llama Tailride, que es para gestionar facturas. Y sí es verdad que el crecimiento que estaba obteniendo no era exponencial, no era muy rápido, ¿no? Y bueno, pues iba probando cosas y una de las cosas que probé fue lanzar esta aplicación. Y noté desde el minuto uno que o sea, que funcionaba muy bien y crecía rápido y bueno, la adopción era buena. Y ahí fue cuando dije, bueno, creo que hemos encontrado algo diferente, algo que sí podemos hacer crecer rápido. Y ahí digamos que abandoné un poco también la otra idea o el otro producto que estábamos desarrollando y nos enfocamos al 100% con esto. Y bueno, no fue nada especial, la realidad es que fue simplemente una prueba que salió bien y así nació. Y Miquel, el problema real que te encontraste es que notaste
¿viste mucha complejidad a la hora de ir a... Dijiste que estabas, ¿no?, con el otro software, ¿no?, de Tailright y que... o sea, quiero entender ese momento justo en el que tú dices, oye, esto tiene sentido, ¿no? Que es, llevo aquí, no lo sé, 50 horas invertidas haciendo esto, creo que esto se puede hacer en mucho menos tiempo o puedo crear algo que se pueda utilizar como una herramienta. Sí, pues, o sea, en el primer momento sí que era una aplicación un poco generalista en el sentido de que básicamente ayudaba a publicar redes sociales, ¿no? Como lo pudiera hacer un Metricool o Ujú. parecido, pero tenía una API. Y desde el minuto uno sí que lo que vimos era que la API es lo que estaba funcionando y lo que marcaba un poco la diferencia. Y luego ya y fuimos dejando el resto como de usuarios potenciales que podíamos atajar y nos fuimos dedicando más a los desarrolladores, que era lo que nos estaba funcionando. Y justamente eso, ¿no? Lo que veíamos era que si bien desarrollar software era más rápido, había unas limitaciones que eran el hecho de que las integraciones con plataformas no era un plug and play de sacar una API key y poder Claro. hacer una integración, ¿no? Claro. Y ese era el pain. Que, Miquel, vamos a intentar hacer un poco de doble clic en esta primera prueba, porque estoy seguro que hay mucha gente escuchándonos que piensa, a mí no me llueven los clientes, ¿no? Creo, hago un software rap, hago un MVP y justamente eso, los primeros clientes cuestan mucho, ¿no? ¿Cómo los conseguisteis? ¿Sois developers o tú eres developer, ¿no? Entonces entiendo que te mueves en el entorno developer, pero ¿cómo fue ese primer push al mercado? Pues nosotros nos habíamos lanzado en un marketplace que se llama AppSumo, Tailright, la habíamos lanzado ahí y es bueno, un marketplace donde básicamente vendes licencias lifetime y nos había ido más o menos bien, ¿no? Nos había traído, o sea, no nos había traído mucho dinero, digamos, no habíamos facturado muchísimo, pero nos había traído muchos usuarios y mucho feedback y decidimos hacer lo mismo con Lake. Entonces, desde el minuto uno ya teníamos pensado lanzar en este marketplace, eso nos trajo bastantes usuarios y luego sí que es verdad que ya sabiendo la adopción que estaba teniendo empezamos a montar los canales de adquisición pues metimos ads desde el minuto uno y también empezamos con SEO desde el minuto cero. Y bueno, aparte LinkedIn, que eso ya es un poco más Claro. recurrente. Pero bueno, AppSumo fue como lo que nos ayudó un poco a impulsarnos desde el inicio. Y no te exige nada AppSumo, o sea, tú puedes ir con tu MVP a la plataforma, te das de alta, normalmente ahí se ponen productos con un descuento, ¿no? ¿Cómo hiciste cómo gestionaste esta lógica? Ya teníamos el contacto de Tailright, entonces ya era más fácil Ok, porque ya los conocíamos, ¿no? Ya estábamos metidos dentro del ecosistema. Y básicamente ellos se llevan un porcentaje de lo que facturas ahí. O sea, digamos que regalas un poco el producto porque tiras los precios. O sea, estás regalando por $50 hasta 300, $400 que costará la licencia más cara que vendes. Pero claro, eso es para siempre, ¿no? Entonces es un poco tirar los precios, digamos. Pero AppSumo trae muchísimo volumen. Entonces ellos se llevan de un 50 o un 70% de todo lo que factures por ahí y tú te llevas pues lo que queda, ¿no? El 30, el 50%. Entonces, ellos sí que te piden, o sea, no es tan sencillo como simplemente lanzar un producto, ellos te piden, o sea, ellos testean el producto, ellos te piden un poco de track record, claro. pero claro, al tener un poco de contacto sí que eso fue un poco más fácil. Y Miquel, has dicho antes que habéis empezado, ¿no?, con ese primer MVP en el que únicamente era un planificador como tal, ¿no? Pero, ¿cuál fue el primer paso sólido como para tener suficiente tracción como para que la gente dijese, vale, ok, esto tiene sentido pagarlo, ¿no? Es una herramienta que vamos a pagar. ¿Hay algún momento en el que tú dijiste esto que hemos implementado ya lo constituye un producto que la gente quiere, ¿no? No, o sea, la verdad es que lanzamos una versión muy mala, o sea, Ok. muy mala. De hecho, habíamos puesto una fecha de lanzamiento con AppSumo y las semanas de antes lo tuvimos que posponer porque aún no teníamos algunas integraciones hechas. Entonces íbamos con la mentalidad muy de MVP y de lanzar lo que fuera, ¿no? Sí que es verdad que luego una vez lanzamos hubo o sea, tuvimos que hacer mucho trabajo porque muchas cosas se rompían, ¿no? Claro. Pero bueno, te diría que, o sea, hasta el día de hoy, hasta el mes anterior, no te diría que tenemos un producto sólido.
porque siempre hemos ido con la mentalidad de velocidad y ir añadiendo cosas y arreglándolas por el camino, ¿no? Claro. Entonces, el desarrollo fueron 7 días como mucho al principio. Ok. Claro. ¿Y tuvisteis complejidad técnica en alguna de las redes sociales más que en otras, Miquel? Porque aquí hemos tenido algunos perfiles de developers realmente traumatizados con Meta, por ejemplo, que han venido hablando. Sí, sí, o sea, eso es un poco la barrera de entrada de nuestro producto, esa es la realidad. O Claro, sea, es la ventaja que ofrece Lake, ¿no? Que básicamente son 2 minutos. Pero bueno, Meta tiene unos procesos complejos, TikTok también tiene unos procesos muy complejos y luego la peor que hemos tenido ha sido Google. O sea, tuvimos que lanzar una ok, integración con YouTube. Y bueno, si bien lanzar la integración es sencillo, luego cuando quieres escalar la integración, que al final, claro, tienes muchísimos miles de usuarios que suben miles de vídeos al día, claro. conseguir esos límites nos costó 4 o 5 meses de mensajes diarios. Entonces, esa ha sido la peor, sin duda. Y luego Meta también es compleja. Claro. Ok. Miquel, hablando de estas licencias Lifetime, quería preguntarte si lo recomiendas para cualquier tipo de software, porque es verdad que al principio, ¿no? Tal y como lo veo, es un trade-off, ¿no? O sea, tú das esta Lifetime, que está bien porque obviamente eres agresivo en precio, de alguna forma bajas la barrera de entrada, pero es verdad que luego esos clientes te los comes, ¿no? Y te comes el coste. Preguntarte si lo recomiendas para cualquier tipo de software. A ver, o sea, ahora en retrospectiva te diría que no. Pero claro, yo creo que hay un momento al principio que tampoco tienes, o sea, no tienes elección, ¿no? O sea, ahora te digo que no con el saber dónde estamos a día de hoy, no sé si no lo hubiéramos hecho, estaríamos en esta velocidad, ¿no? Entonces te diría que sí, creo que nosotros en el caso de Late sí que es verdad que es un producto que no tiene unos costes, digamos, de uso asociados. En el caso de Tailride sí que los tenía y era el procesamiento de facturas con IA, ¿no? Sí que tenía un coste. Pero bueno, Claro. creo que simplemente la exposición que te da y el feedback del producto y el hecho de que se rompe por todos sitios o sea, es impagable, ¿no? Entonces, si no, o sea, eso que tú vas a pagar, digamos, a futuro costeando a los usuarios es el tiempo que te ahorras de inicio Claro. con todo el feedback que te llevas. Y Miquel, yo a día de hoy me gustaría entender también, habéis dicho que erais 3 personas, si no me equivoco, en el proyecto. ¿Estáis los tres ahora mismo full time desarrollando? ¿Los tres estáis enfocados ahora mismo en construir producto? Y me gustaría entender también cómo tomáis ahora las decisiones de producto, ¿no? O sea, ¿quién decide el rumbo? ¿Quién decide próximas features? No sé, ¿cómo tomáis esas decisiones? Pues mira, hasta hace un mes y medio estaba yo solo Ok, y luego entró Pau, que fue el primer desarrollador, y hasta un momento donde estaba yo muy, bueno, sobrepasado, sobre todo por el soporte. Teníamos claro, muchos tickets, ¿no? muchos tickets de soporte. Claro, Y luego esta semana justo ha entrado Elian, que es un chico que no está full time, está de prácticas y sobre todo para gestionar la parte de soporte. Entonces, ok, sí que los tres somos desarrolladores, estamos trabajando sobre el producto. Ahora mismo tampoco, o sea, no hay, digamos, ni un roadmap muy definido, ni trabajamos de una metodología muy definida, porque estamos también en un punto muy inicial y aparte porque las decisiones son muy obvias de momento, claro, sobre todo por la cantidad de feedback que tenemos de los usuarios. claro, Básicamente nos lo dicen, ¿no? Un poco lo que necesitan. claro. Entonces, bueno, eso es lo más fácil ahora mismo. Pero bueno, sí, somos 3 personas dedicadas a producto y yo, bueno, intento hacer otras cosas, pero no siempre lo consigo. Claro. Yo creo que, Marc, vamos a preguntarle a Miquel por Go-to-Market, ¿no? Porque Sí, que ahí hay salsa. después Sí, de este sí. primer push en AppSumo, cuéntanos cómo habéis conseguido la demanda, porque eso no es magia, ¿no? O sea, tenéis que hacer acciones. Claro, o sea, la pregunta adecuada incluso ahí en Ofre es cómo alguien llega a facturar 40K de MRR sin haberse planteado el go-to-market todavía, ¿no? Sí, sí, a ver, siempre, o sea, yo creo que tenemos una ventaja y es que vendemos a desarrolladores, ¿no? Entonces, para nosotros es más fácil porque siendo nosotros desarrolladores entendemos muy bien digamos, el ICP. Entonces,
O sea, sería una mentira diros que no le dedicamos tiempo al go-to-market, ¿eh? Sí que Claro. desde el minuto uno el SEO ha sido una prioridad para mí, o sea, dedicar mucho tiempo al SEO y al contenido. Y luego también desde el minuto uno estamos gastando mucho dinero en ads, pues desde unos 15, unos 20.000 euros al mes en anuncios. Entonces, no es que no hagamos go-to-market, sí que es verdad que no, pues ni tenemos una persona que está dedicada al 100% en eso, bueno, ni hacemos cosas ultra diferentes, ¿no? Hacemos lo básico y nos va bien con eso. Entonces, básicamente nuestro go-to-market se compone un poco de eso, ¿no? De un 50% SEO, que es pues nuestra web o incluso nuestros docs, que para desarrolladores posicionan bastante bien. Y luego ads, que sobre todo hacemos Google Search y Meta. Meta más recientemente, pero Google Search desde el minuto uno. Entonces estamos ahí 50-50 entre estos dos canales. Eh, y os iba a preguntar, porque tenéis bastante tráfico. Antes me ha parecido Miquel ver más de 50.000 personas al mes, me parece haber visto. Los canales los has dicho. ¿Estáis tocando algún mercado más aparte del español ahora mismo? Europeo, Estados Unidos. Explicándonos un poco ese plan de paid que tenéis en el que invertís esos 15-20 mil euros, ¿cómo lo tenéis distribuido? El mercado principal es Estados Unidos. O sea, Ujú. la mayor parte del dinero va a Estados Unidos. Y luego sí que, bueno, hay otros mercados secundarios, ¿no? Está Europa. O sea, nosotros vendemos a todo el mundo, digamos que no hay ninguna limitación. Pero bueno, el budget se va mayoritariamente a Estados Unidos, Australia, Canadá, y bueno, y luego Europa también, ¿no? Y luego por SEO nos entran otros muchos canales, pero el más importante para nosotros es Estados Unidos. Ok, ok. Cuéntanos, Miquel, porque no he seguido la saga desde el principio, pero sé que fuisteis penalizados por Google, ¿no? Por un tema de SEO, ¿no? Que fuisteis muy agresivos. Cuéntanos cómo fue eso, ¿no? Porque he visto la gráfica que, oye, subía un montón, ¿no? El del tráfico orgánico, pero de repente, ¡pum! Se frenó en seco. Sí, sí, eso nos pasó con Tailride y bueno, de hecho nos pasó cuando aún no se llamaba Tailride y el rebranding nos vino por dos motivos. Uno fue la penalización de Google y el otro fue que nos llegó un cease and desist de una empresa en Alemania que se llamaba muy parecido y tuvimos que hacer el rebrand y bueno, ya matamos los pájaros en tiro o sea, recuperamos el SEO, ¿no? Y luego lo teníamos que hacer por el cease and desist, ¿no? Pero la penalización del SEO nos vino básicamente porque estábamos jugando demasiado con el contenido con IA y bueno, empezamos a publicar muchísimo contenido y empezaba a rankear bastante bien, empezaba a traer tráfico y luego pues nos lo comimos con patatas porque de un día para otro se fue a cero en picado, ¿no? Pero bueno, viéndolo en retrospectiva, o sea, lo hicimos muy mal porque el contenido no era ni bueno, ni era, digamos, bueno, sí, ni era bueno y era o sea, en demasiado volumen. Pues publicamos unos 40.000, 50.000 blogs tal vez en apenas 3 meses. Cuéntanos un poco más de aprendizajes en ese sentido, Miquel, porque no sé si tú ya eras un experto en SEO o lo has aprendido por el camino, pero me interesa mucho, ¿no? Porque realmente hicisteis un experimento que yo creo que es que muchos departamentos, yo creo, de orgánico, de SEO, han pensado en hacer, ¿no? Publicar a volumen, ¿no? Y cuéntanos un poco qué claves has observado que funcionan en ese sentido. Sí, la verdad es que experto nada porque cuando empecé un poco era probar, ¿no? Probar y ver qué funciona. Lo que he aprendido hasta ahora es que o sea, cuanto más fácil es, menos impacto tiene, ¿no? Y en SEO uno de los ejemplos ha sido este, ¿no? Cuanto menos cuesta generar el contenido, luego menos impacto tiene. Y un poco esto ha sido lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Empezamos a generar contenido con IA, rankeaba y bueno, luego nos bloquean. Luego sí que es verdad que lo hemos intentado hacer mejor, generar contenido, seguir generando contenido con IA, pero máximo un blog al día o algo parecido y con herramientas mucho más completas y contenido que, bueno, que no es malo, ¿no? Que está bastante bien. Y luego hemos pasado a generar cero contenido con IA, que es lo que estamos haciendo ahora, contratar a escritores para que escriban los blogs y generar muchísimo menos contenido aún, pero mejor, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado un poco la filosofía de intentar hacer cosas
simplemente por SEO a intentar realmente generar contenido útil y que pueda, digamos, rankear orgánicamente porque ayuda a la gente. Entonces, bueno, el último año ha sido un poco esta la experiencia de olvidarnos o de intentar leer poco sobre SEO online porque hay pocos tips útiles o si los usas, luego te puedes quemar las manos, Claro. ¿no? Y bueno, ahora en el Late un poco lo que hacemos es eso, ¿no? Sí que al principio generamos un poco más de contenido, ahora generamos mucho menos contenido y bueno, le damos más importancia al contenido que ya tenemos o a trabajar sobre el contenido que ya hemos generado. Y sí que tenemos bastante tráfico, pero sí que es verdad que bueno, gran parte del tráfico es un poco no sirve para mucho porque son en herramientas gratuitas de pues, Claro, descargar vídeos de YouTube o cosas parecidas que sí, traen muchísimo volumen, pero no convierte absolutamente nada. Entonces, claro. bueno, es un poco volumen inútil. Miguel, por movernos a la parte de paid, que por lo que nos has dicho antes, entiendo que es el mayor gasto que debéis tener a día de hoy, ¿no? Pues si nos has dicho que eran 15, 20 Sí. mil euros de inversión, entiendo que es el frente más crítico que debéis tener ahora mismo como inversión en captación. Has dicho que Meta lo utilizáis, si no me equivoco, como herramienta de captación. Google Ads no he escuchado o no recuerdo Sí, si has sí, dicho que Google también lo Ads y Meta. utilizabais. Aparte del combo clásico que llamamos, ¿tenéis algún otro canal que hayáis valorado si tiene sentido meter como un Twitter Ads, LinkedIn Ads, un Bing Ads, un... Sí, hemos probado LinkedIn, pero Ujú, bueno, poco lo hemos probado, ¿eh? Habremos hecho, no sé, 7, 8 días de prueba. ujú, Pero bueno, la verdad es que también como en estos canales tampoco hemos agotado, digamos, el budget que podemos gastar, veíamos un poco absurdo ir a otros canales cuando claro, simplemente podemos gastar más en los que ya tenemos, ¿no? claro, Claro. totalmente. Ahí, Te- Miguel, yo te iba Dale, a dale. decir, si te quería preguntar si existen otras plataformas en las que exista ese rol de developer o ese rol de agencia o ese rol que os interesa a vosotros, entiendo, donde exista una comunidad activa, ¿no? De ese tipo de usuarios. No sé si un Reddit, ¿sabes? No sé, algún otro. El otro día, de hecho, trajimos una persona que justamente tenía un foro, ¿no? También. Entonces, no sé si existen foros, existen sitios de los que igual tenga sentido meter alguna acción de paid que tenga una comunidad muy activa de developers. Sí, yo creo que tanto Twitter como Reddit tienen buenas comunidades de desarrolladores. Pero bueno, es que no lo hemos probado. De momento sí que es una idea que está ahí. Yo creo que en algún momento de este año lo atacaremos, pero hasta ahora tampoco lo hemos atacado, ¿no? Sobre todo, o sea, lo que nos ayuda o lo que nos gusta mucho de Google es que es la intencionalidad de la búsqueda, ¿no? Que buscan directamente o ya están buscando la solución, ¿no? Buscan una API para redes sociales o parecido. Ujú, Entonces nos gusta mucho porque la intención ya está ahí, en cambio en claro, muchas o en todas las otras plataformas la tienes que fabricar, ¿no? Tienes que hacer o buscar la necesidad. Meta nos ha funcionado muy bien para hacer retargeting de usuarios visitantes y así, nos ha funcionado increíble para sí. esto, pero no lo hemos usado para nada más, o sea, no lo hemos usado ¿No para... prospectáis De en momento Meta no, todavía? de Ok, momento no. ok, Porque en Google Ads aún teníamos capacidad de inversión, ¿no? Y sí, nos está funcionando bien. Entonces, bueno, al final somos un equipo muy pequeño también y una de las cosas que intentamos mantener es el foco y claro, no hacer muchas cosas a la vez para no volvernos locos, ¿no? Y tener que gestionar de más. Entonces, totalmente. por eso, bueno, también hacemos poco. Ok, Claro. bueno, muy bien. Has mencionado, Miquel, la palabra inversión y quería preguntarte si habéis valorado buscar inversión, pero te lo voy a preguntar diferente. El presupuesto que estáis invirtiendo en Facebook Ads, por ejemplo, ¿qué CAC estáis asumiendo? ¿Estáis asumiendo un CAC donde digamos que tenéis beneficios nada más, convertís? ¿O estáis empujando un poco más al famoso... Normalmente se decía, ¿no? 18 meses el payback period, ¿no? Es lo estándar en software. ¿Cómo lo estáis haciendo ahí? Sí, o sea, en Google le estamos pagando de más, digamos, estamos pagando por encima del lifetime value. No nos preocupa excesivamente porque al ser un producto muy nuevo también vemos que el lifetime value crece rápidamente, Rápido, entonces sí. estaremos ahí empatando más o menos. Ok, Y luego en Meta sí que somos muy rentables, pero por el tipo de campañas que son, ¿no?
No nos hemos planteado buscar inversión ni nos lo vamos a plantear. O sea, yo también vengo de Ucalmi, que es bueno, un proyecto muy diferente en el cual sí que hemos levantado capital. Y bueno, yo tenía claro que para este tipo de producto, para lo que yo quería hacer, que era un poco a poder hacer lo que yo quisiera, básicamente, no nos lo planteamos, ¿no? Tampoco nos hemos visto con la necesidad, porque sí que es verdad que desde el minuto uno hemos sido rentables y, y bueno, esto es, sí, reinvertir obviamente todo lo que generamos, intentar reinvertirlo todo en ads o en equipo, en lo que sea. Claro. Me sorprende, os quería hacer una pregunta a los dos porque me sorprende mucho que os funcionen muy bien los anuncios en Meta, Miquel, porque hubiese pensado, ¿no? A lo mejor seguramente antes de la era AI, que tradicionalmente si tú estabas creando un software donde necesitas una API para publicar en redes sociales, es algo muy orientado a búsqueda, ¿no? Yo no estoy viendo Instagram y de repente digo, hostia, una API para publicarlo, la cojo, ¿no? Pero es verdad que con la ola, ¿no? De apps y de web apps que se están creando, claro, estamos llegando a un punto que a lo mejor empieza a tirar, ya, ¿no? Claro, empieza a ser un poco mainstream. Cada uno tiene su app y dice, pues para tu agente, ponte tu app y para tu agente, no seas tonto, claro. ¿No? Sí, a ver, o sea, realmente en Meta solo hacemos retargeting, ¿eh? Entonces solo lo ven gente que ya nos han visto y ya nos conoce. Entonces es un poco más para estar en el top of mind del usuario que para generar esa demanda que os comentaba, ¿no? Que yo creo que tal vez ahora es más fácil, no lo sé, pero bueno, tampoco lo quiero descubrir yo, que lo descubra otro y ya nos lo dirá. Pero sí, eso yo creo que en Meta lo habíamos probado, pero es más caro, obviamente, hacer eso, ¿no? Perfecto, claro, justo. Yo diría que Meta es especialmente bueno atribuyéndose conversiones y si solamente efectivamente hacen retargeting, en cuanto abran la ola de la prospección en Meta, ahí los CAC subirán seguro. Sí. Pero bueno, es un muy buen punto, porque es lo que tú dices, la democratización del desarrollo de software, ¿no? Va a hacer que este tipo bueno, en este caso de este tipo de software o de servicios que antes no te planteabas utilizar como la Meta como una herramienta de venta, ahora lo hagas, ¿no? Pero bueno, luego si queréis hablamos con Miquel también de qué opciones hay ahí, ¿no? Porque hay cada vez más softwares que lo hacen, la democratización ahora del contenido generado por IA, ¿no? También el tipo UGC y todo esto que veíamos antes va a facilitar mucho la entrada de ello. A mí me gustaría irme a los Unit Economics y me gustaría entender también, Miquel, en vuestro día a día o semanalmente, los lunes, no sé, o los viernes o cuando lo miréis, ¿qué métricas miráis principalmente, ¿no? ¿Cuál es vuestra North Star Metric? ¿Es retención? ¿Es LTV? Aunque ahora mismo igual aún tiene poco sentido por el corto plazo, ¿no? Que lleváis operando. Cuéntanos un poco cuáles son esas métricas en las que más os fijáis ahora. O sea, cambia muy rápido, pero bueno, o sea, lo que más miramos es el MRR. Eso es Sí, tiene sentido. para ver si estamos o no estamos creciendo, ¿no? Y luego, ahora el churn lo miramos mucho también, porque al final es una de las piedras que nos puede hacer que el crecimiento sea más lento, ¿no? Que venís de bajarlo justamente, Miquel, ¿no? El churn. De un 15 a un... Venís de bajar el churn, ¿no? Me parece. Eso, hace un par de meses estamos sobre el 15 y ahora estamos sobre el 9% o algo parecido. Okay. ¿Y algunas acciones concretas, Miquel, que hayáis hecho ahí con el churn para bajarlo? ¿Algunas cosas que hayáis implantado o ha sido...? Mejorar el producto, básicamente. O sea, hacer que el producto falle menos. Sí, hacer que el producto falle menos. Luego también... Bueno, yo creo que simplemente con el hecho de tener un mes más de historial, pues el churn bajará un poco porque los usuarios renuevan, ¿no? Pero sí, mejorar el producto creo que es la clave. Entonces, miramos el MRR, miramos el churn, vamos monitorizando el lifetime value y luego también lo que estamos mirando un poco más ahora son los sign-ups que tenemos al día, que es un poco el cuello de botella que tenemos, ¿no? Porque bueno, si no generamos más sign-ups, será difícil en 30 días generar más MRR. Claro, totalmente bien.
Yo quería preguntarte, Miquel, porque estaba mirando tu LinkedIn antes. Tú has sido siempre emprendedor, ¿no? No has pasado por una corporate, ¿verdad? Quería Parece un preguntarte. insulto, ¿eh? ¿Te has fijado, No, no? no, no. No, no, no. En el buen sentido, en el buen sentido. Connotación positiva aquí. Pero te quería preguntar por tu gestión del tiempo, y si quieres pasamos a hablar un poco de tu día a día, pero gestión del tiempo y todo esto, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo enfocas el día a día tú a nivel personal? Pues mal, lo enfoco fatal porque solo trabajo, entonces la verdad es que no hago mucho más. O sea, en el día a día, cuando me levanto nos ponemos a trabajar entre las 8 y las 9 y cuando termino son sobre las 9 también. Entonces, bueno, cada día es una historia diferente. Lo que intento sobre todo es mantener, o sea, tener el mínimo número de reuniones que pueda al día, o sea, tener el calendario muy libre. Entonces, bueno, eso me permite sí que tener un poco más de libertad para hacer otras cosas o para pensar o lo que sea, ¿no? Pero aparte de eso, no hay nada especial. Nosotros trabajamos todos en remoto, intentamos ser muy asíncronos o muy independientes, entonces, bueno, no hay mucha, digamos, mucha gestión, ¿no? También es lo que nos permite ser un equipo pequeño y bueno, también a mí personalmente es como me gusta trabajar. Entonces, bueno, nuestro objetivo es intentar mantenernos siempre un equipo lo más pequeño posible y escalar Claro. siendo pocos. Entiendo que Late te lleva, Late o Late, ya no sé cómo pronunciarlo, Late te lleva la mayoría La del tengo tiempo, más, ¿no? ¿no? Pero luego tienes, entiendo, Tailride, ¿no? Que va en modo crucero, ¿no? O sea, no estás trabajando activamente, pero bueno, sigue ofreciendo un servicio, ¿no? Bueno, es un producto que acabamos de vender hace nada. O sea, lo vendimos hace un mes. Entonces ya digamos que no estamos trabajando en él porque lo vendimos, ¿no? Pero bueno, aún no lo hemos anunciado, entonces por eso Ah, no está así apareciendo perfecto. en LinkedIn, ¿no? Pero sí está, yo creo que está entre esta semana y la que viene, lo anunciaremos. Y también uno de los motivos, o sea, también lo queríamos para poder enfocarnos más en late Claro. y tampoco tener un producto, digamos, que está abandonado, ¿no? Porque al final cuando algo no avanza, está tirando para atrás. Entonces, Claro, ahora estamos solo enfocados en una cosa. Justo. claro. Para irnos más a, Miquel, un poco al día a día, ¿no? Incluso a tu persona como tal. Como sabes, este podcast se llama Desde el Barro y en el barro o por el barro nos toca pasar a todos normalmente cuando empezamos un proyecto, ¿no? A mí me gustaría preguntarte si hay algún momento de esas 12 horas, media jornada que estás metiendo al día que decías ahora, ¿no? En el que hayas dicho, hostia puta, la que hemos liado aquí, ¿no? O vaya cagada acabamos de meter aquí, que tenemos a todos los clientes preguntando con tickets abiertos, no sé, algo que te venga a la cabeza que digas, esta ha sido la primera gran cagada de la T. Bueno, nos pasa mucho, ¿eh? O sea, nos pasa todos los días. Creo que, o sea, creo que no es algo negativo. Creo que, o sea, a la velocidad a la que queremos ir es lo que nos obliga a cometer algunos errores de este tipo, ¿no? Para no ir más lejos, este mismo viernes a las 8:30 de la tarde metíamos una nueva funcionalidad en producción y nos cargamos la aplicación. Entonces, Hostia, el esa sábado por buena. la mañana estuvimos arreglando cosas Claro. y bueno, eso nos pasa muy frecuentemente. Cada vez menos, es verdad que cada vez menos porque bueno, obviamente a cuantos más usuarios das servicio, pues más estable debería ser, ¿no? Entonces Sí, intentamos que nos pase menos, pero bueno, la cagamos constantemente y eso nos ayuda a tener mucho feedback, ¿no? De justo. momento no hemos tenido ninguna cagada que digamos es irreversible, pero bueno, ya llegará, supongo. Bueno, el de la Tiempo al tiempo, penalización ¿no? de SEO ya nos llegó y esa fue una, Claro. una buena y nos llevó unos meses recuperarnos, pero bueno, por suerte hubo solución. Justo, justo. Miquel, ¿cómo programáis vosotros? ¿Cómo ves el tema de ahora Opus 4.6, todo lo que está ocurriendo? ¿Cómo te posicionas ahí? ¿Qué has observado? Porque yo no programo en mi día a día, o sea, no, soy ingeniero, pero digamos no he sido programador luego en el día a día. Pero es verdad que flipo, o sea, yo me pongo con mi Opus 4.6, le pido en inglés
que me construya features y va tirando, ¿no? Y ahora alguien me dirá, pero sí, es decir, aquí hay un agujero de seguridad, no sé qué. Sí, si ves el vaso medio vacío, claro, o sea, seguro que hay cosas por mejorar, ¿no? Pero preguntarte un poco cómo te posicionas ahí, qué es lo que ves, cómo se va a transformar este mercado. Nosotros lo usamos muchísimo. O sea, nosotros personalmente usamos Cloud Code con Opus y bueno, los tres lo usamos para todo. Entonces, a nosotros nos va genial. O sea, sí que es verdad que como todo tiene que haber algún criterio, ¿no? Pero nos ahorra, o sea, más que nos ahorra mucho tiempo, nos hace ser mucho más rápidos. Entonces, bueno, creo que con los sistemas adecuados, ¿no? Creo que va genial. O sea, a nosotros nos va increíble. Sí que es verdad que lo único que nos genera es un poco siempre de FOMO, de estar detrás siempre parece que estás detrás de todo lo que va saliendo y tienes que ir aprendiendo constantemente de las novedades, pero bueno, creo que merece la pena por el hecho de que te permite ser mucho, o sea, apalancarte mucho en estas tecnologías, ¿no? Entonces, a nosotros nos va genial y lo usamos muchísimo. Tengo una pregunta para Onofre, en este caso. Onofre, ¿es Hookit un potencial cliente de Late o no? Y te dejo ponerle de contexto si quieres a Miguel. Con lo que Sí, es o sea, Hookit. estamos haciendo para la audiencia un scraper de redes sociales. Bueno, ni está no en alfa ni siquiera, ¿vale? Está en desarrollo. Pero la idea es que tú puedas poner una keyword, por ejemplo, café, ¿no? Y que te haga un barrido, un scraping de no solo los últimos posts o los que te recomienda Instagram, sino ir un poco más en profundidad, buscar los que mejor han funcionado en el último mes, por ejemplo, ¿no? Y sí, o sea, respondiéndote, claro, entiendo que el que va a buscar inspiración potencialmente es porque quiere publicar, ¿no? Entonces Correcto. podría ser que haga falta un software como Late para luego dejarles la parte de publicación. Sí, sí, correcto. Estamos ahí en el mismo espacio, de alguna forma. Totalmente, totalmente. Así que ya te avisaremos, Miquel, que igual te tenemos que pegar un telefonazo no dentro de mucho. Si va bien el lanzamiento. Pero, Marc, volviendo al entrevistado, quería preguntarte, Miquel, ¿dónde te inspiras tú? ¿Dónde has aprendido a ser emprendedor? ¿No? ¿O qué recursos consumes habitualmente o que quieras recomendar? Sí, a ver, yo creo que o sea, mucho pues Twitter, LinkedIn, ¿no? Em, pero intento conseguir lo menos posible, ¿eh? Sí que es verdad que bueno, creo que, o sea, me satura mucho la información o sea, pensándolo fríamente, pocas veces saco cosas en claro o sí, más que me genera más ruido de lo que puedo lanzar, o sea, o de lo que puedo sacar de eso. Pero no, sí que uso mucho Twitter, espacio de desarrolladores, en LinkedIn también, ¿no? Em, pero bueno, o sea, la verdad es que a lo que nosotros nos ha funcionado bien es un poco intentar estar en una burbuja y intentar no fijarte demasiado en nadie o compararte con nadie, ¿no? Ir un poco a tu bola y sobre todo intentar o sea, escuchar a los clientes, lo que nos piden y construir en base a eso. Pero sí, mucho Twitter y mucho LinkedIn. Súper. ¿Algún podcast, Miquel, por casualidad, que digas, ostras, aunque sea incluso de ocio, ¿eh? No hace falta que sea de... Pues no escucho ninguno, o sea, la verdad es que no escucho ninguno ahora mismo. Salvo desde el barro, ¿no? Claro. Claro, salgo Claro. desde el barro. Eh, y bueno, sí que intento leer bastante, me gusta leer, Muy bien. pero bueno, a nivel de podcast y así, tampoco tengo mucho tiempo. Cuando entreno, pues me pongo música más que podcast. Pero sí, es cuando tendría tiempo intento desconectar un poco porque si Muy no bien. se me va la Claro. olla. Bien ¿Qué hecho. haces de Bien hecho, Miquel. deporte, Miquel? ¿Sales a correr o qué? Sí, ahora, o sea, ahora con unos amigos, de hecho, con mis socios de Udemy vamos a intentar preparar una medio Ironman, Ah, hostia, pero sí, hasta el día de hoy entrenando en el gimnasio y poco más. Muy qué bien, muy bueno. bien, muy bien. Pues, Marc, yo creo que vamos a ir cerrando, que llevamos ya más de 40 minutitos. Pero oye, Súper. nos ha dejado Miquel una exclusiva, que por cierto, cuando esto se haga publicado,
ya lo habréis publicado, entiendo, lo si es en sí. un par de semanas, ¿no? De la venta de Tailride. Bueno, te iremos siguiendo, Miquel, y cuando quieras, pues pasarte por aquí a contar la historia de Tailride y cómo vais en Getlate. Encantadísimos de tenerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miquel, por venir por aquí. Esperamos verte, nada, año que viene te volvemos a invitar y vemos cómo va Late. Y a ver si te podemos hablar ya como clientes incluso. Genial. Venga, muy Un bien. abrazo, Miquel. Hasta la Adiós. próxima. Adeu.